Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la espectrofotometría. Para eso vamos a tocar temas como lo que es la definición de un espectrofotómetro, las partes que lo componen, sus componentes, algunas aplicaciones y el fenómeno de refracción que es de nuestro interés de estudio. Vamos a definir qué es espectrofotómetro. ¿Qué es un espectrofotómetro? Es un dispositivo de medición del espectro. Este va a comparar la radiación para cada longitud de onda a la salida del objeto. Es decir, en palabras sencillas, mide la cantidad de intensidad de luz absorbida después de pasar por una muestra. La espectrofotometría se rige bajo la ley de Lambert y Beer. Esta ley dice que donde hay mayor concentración habrá mayor absorbancia. Entonces nos asegura que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de qué tan concentrado esté. El espectrofotómetro va a constar de dos partes. El espectrómetro, que se encarga de producir un rango deseado de longitud de onda de luz. Y un fotómetro, que tiene un papel de suma importancia, pues detecta la cantidad de fotones que se absorbe y envía una señal a una pantalla digital. Esto lo que hace es convertir la luz recibida en una señal eléctrica y en una información interpretable. Algunas aplicaciones, me voy a centrar en las del ámbito de microbiología de nuestra carrera, es que se utiliza para el análisis cuantitativo y cualitativo de soluciones desconocidas. Se utiliza mucho en los laboratorios de química clínica o laboratorios clínicos en general. Estos laboratorios clínicos se dividen en varias secciones y una de esas es química clínica. En esta sección se pueden medir los electrolitos, lípidos, que incluye colesterol, triglicéridos, entre otras cosas. En estos laboratorios se utilizan tanto equipos automatizados como semiautomatizados que se rigen bajo este principio de espectrofotometría que nos permite dar resultados a los pacientes. Vamos a hablar un poquito de lo que son los componentes de un espectrofotómetro, es decir, las partes. Va a estar compuesto por una fuente de luz, un monocromador, una cubeta, que es donde vamos a colocar la muestra, un detector y un lector. Todas son de suma importancia y todas juntas componen el espectrofotómetro. Algunos puntos importantes son la fuente de luz, que pueden ser lámparas halógenas o de tungsteno. Y esto va a depender de las longitudes de onda. Pueden ser de 350 a 320, en fin, son muchísimas. Las muestras pueden ser muchas, son variables, etc. Vamos a hablar de lo que es el fenómeno de refracción, que es el que me importa en este momento, aunque se dan muchísimos otros fenómenos. La refracción es el cambio de dirección que toman los rayos de luz al pasar de un medio a otro. Es decir, este cambio de dirección de un medio a otro deben tener índices de refracción distintos. La determinación del índice de refracción se ve influenciada por la temperatura y la longitud de onda de la luz emitida. Bajo condiciones controladas de medida,
es una propiedad constante para un medio y permite determinar la pureza de una sustancia o cuantificar un determinado compuesto en mezclas binarias de constituyentes conocidos. Luego de esto vamos a ver una pequeña representación gráfica de una maqueta que nos explica un poco mejor o nos da una imaginación más amplia de lo que les expliqué ahorita. Bueno, esta es una pequeña representación gráfica, una maqueta que diseñé para entender un poco mejor lo que es un espectrofotómetro. Esos son los componentes que tiene este espectrofotómetro. Lo primero que va a tener es una fuente de luz. En esta se van a utilizar lámparas halógenas o de tungsteno para las longitudes de onda. Luego de esto la luz va a pasar por una rendijita, luego llega hasta un prisma que va a funcionar como un monocromador. Este se encarga de variar la radiación de forma continua. Vuelve a pasar la luz por una rendija para direccionar la luz. Estas rendijitas lo que hacen es direccionar la luz hacia donde queremos que vaya. Siguiente tenemos una cubeta. Las cubetas es donde vamos a poner las muestras, las soluciones o lo que queramos medir. Entonces, estas pueden ser de cuarzo cuando necesitamos mayor sensibilidad, o plásticas. En su mayoría se utilizan plásticas porque son muchísimo más baratas. Terminando tenemos un detector. Este convierte la luz recibida en una señal eléctrica para que ésta pueda ser interpretada por un medidor, ya sea digital, que traduce esta información recibida en información interpretable para saber de manera cualitativa o cuantitativa las unidades o lo que queremos medir dependiendo de nuestra muestra. Bueno, vamos a explicar un poquito del fenómeno de refracción. En el primer vaso que se encuentra vacío podemos ver que el lápiz se ve completo, simplemente porque no hay ningún cambio de medio. Al agregarle agua, como en este, podemos ver que el lápiz parece que está doblado o se corta. Esto se da porque los rayos de luz se desvían, viajan más lento porque tienen que pasar o cambiar de medio. La refracción es el cambio de dirección que toman los rayos de luz al pasar de un medio a otro. Es por eso que al pasar al medio, que sería en este caso el agua, se ve que viaja más lento. Por eso tenemos el efecto del lápiz como doblado o cortado.